Buenos días y bienvenidos y bienvenidas a esta última clase teórica de la unidad 1. Es una clase que va a estar destinada a abordar el arte de la antigua Roma a través de dos bloques. El primero, que es sobre el que vamos a trabajar hoy, se refiere a Roma y a su relación con la antigua Grecia, y vamos a trabajar también sobre algunas de las características que adquiere la representación de la figura humana y la representación de la historia en las artes romanas. Nuevamente vamos a partir de situarnos en espacio y tiempo, y me interesa que presten atención a que estos temas que estamos viendo no se dan de manera secuencial, es decir, no es que primero viene toda la historia de América, luego toda la historia de Grecia y luego toda la historia de Roma, sino que son desarrollos que se producen de manera paralela. En esta clase nos vamos a centrar nuevamente en el territorio europeo, pero no ya en el territorio griego, sino en lo que actualmente es Italia, ¿sí? Y todos los territorios que luego fueron conquistados por Roma. Estamos situados al final de la edad antigua dentro de la historia europea, y de hecho la caída del Imperio Romano de Occidente, es decir, la disolución de esa parte del imperio, porque la parte oriental, o sea la parte del este que tenía capital en Bizancio o Constantinopla, va a permanecer durante mucho tiempo más, pero la destrucción de este Imperio Romano de Occidente va a marcar el final de la Edad Antigua, ¿sí? En el 476 después de Cristo. Es decir, durante la época del Imperio Romano se produce el nacimiento de Cristo y cambiamos la forma de referirnos al tiempo, ¿sí? Piensen que la concepción del tiempo que tenemos es una concepción del tiempo cristiano, lineal, que marca como punto de quiebre el nacimiento de Cristo. ¿Sí? Todo lo que es anterior le decimos antes de Cristo, y todo lo que es posterior le decimos después de Cristo. Es decir, que lo que vamos a abordar en la clase de hoy se extiende desde el siglo VIII a.C., cuando comenzó a gestarse la monarquía romana, hasta el siglo V después de Cristo, cuando cae el Imperio Romano de Occidente. El desarrollo romano, fíjense, el de la monarquía y el de la república, se da de manera paralela a lo que acabamos de ver, al desarrollo griego, ¿sí? Y tenemos que hacia el 27, el 30, habíamos marcado en las clases de Grecia, antes de Cristo, se produce esa anexión, esa incorporación de las ciudades griegas al Imperio Romano, que estaba en plena expansión y que está cambiando de forma. Al igual que sucedía en Grecia, vamos a tener aquí distintas formas de gobierno, pero a diferencia de Grecia, no estamos hablando de ciudades independientes, sino de un Estado unificado, que primero se va a organizar como una monarquía, es decir, que va a tener un rey a cargo, que luego se va a organizar como una república, es decir, con una serie de instituciones que representan los intereses, digamos, del pueblo romano, por eso república, la cosa pública, res pública, y luego el imperio, cuando esa república se vuelva cada vez más poderosa y empiece a conquistar nuevas tierras, se transforme en una unidad territorial enorme, la más grande que se conocía hasta entonces, y que va a marcar toda la historia occidental. Aquí en este mapa podemos ver al Imperio Romano en su máxima extensión. Los distintos colores, después lo pueden ver con atención en su casa, responden a los distintos periodos en que se fueron anexionando territorios, ¿sí? Pero fíjense que tanto parte de Inglaterra como España, como el norte de África, como parte de Asia, además de Europa y territorios sobre el Mar Negro, fueron incorporados a este dominio romano, ¿sí? Un imperio que a la larga va a tener el germen, digamos, de su propia destrucción, porque va a ser tan enorme y tan diverso que se va a transformar en un territorio muy difícil de controlar y de gobernar por parte de los romanos.
Esto va a terminar con la crisis que finalmente va a llevar a la disolución del imperio, cuando los bárbaros, o sea, los pueblos que vivían en la zona de Germania, en distintas regiones, van a empezar a invadir, a penetrar las fronteras del imperio y finalmente van a favorecer esa disolución y la caída. Y se van a formar los reinos romanos germánicos que ustedes van a ver ya con Juliana. El imperio romano, si bien no pudo perdurar más allá del siglo V después de Cristo en Occidente, sí fue muy exitoso en cuanto a la difusión de su cultura, a la romanización de los territorios que fue conquistando. Y en esto, tanto la lengua como las instituciones como el arte tuvieron un rol fundamental. Incluso la lengua. Ustedes saben que nuestra lengua, el español, es una de las lenguas romances, al igual que el francés, al igual que el italiano, que son derivados de ese latín original que se hablaba en el imperio y que era la lengua oficial en Roma. Siempre el arte romano se ha visto en relación con el arte griego y muchas veces se lo ha considerado en una especie de situación de pérdida, podríamos decir, porque se lo ha visto como imitación o como mera copia del arte griego. Al parecer, los romanos, cuando entran en contacto con los griegos, de alguna manera quedan obnubilados por esta cultura tan refinada de los griegos y toman muchos de sus elementos y los hacen propios. Entonces, ¿podemos hablar de una mera imitación del arte griego por parte de los romanos? ¿O fue una invención que fue creada de la nada y que no tuvo nada que ver con el arte griego? Bueno, nosotros proponemos pensarlo ni como imitación ni como invención, sino más bien a partir de la idea de apropiación. Esta idea de apropiación supone que se retoman ciertos elementos, pero que se le dan nuevos usos, nuevas funciones, nuevos significados, en función de las características propias de la cultura romana. Ahora bien, estas relaciones con el arte griego no siempre fueron iguales. En la República las relaciones fueron como más distantes, podríamos decir, y había hasta cierta desconfianza de parte de los romanos hacia el arte griego, porque los valores republicanos, los valores de esta sociedad que tenía todavía mucha influencia de los pueblos etruscos que antes habían habitado el territorio de la República, de la península itálica, eran los valores de la austeridad, los valores de la simplicidad, que contrastaban con esos reinos helenísticos que ellos estaban conociendo, ¿sí? Que eran reinos donde todo el poder estaba en una única persona y que tenían todo el lujo oriental. Entonces, en primer momento, hay un rechazo hacia esos valores griegos y todo lo que eso representaba. Pero va a haber otros momentos, sobre todo después de que la República pase a ser un imperio, donde va a haber mucha mayor afinidad con el arte griego y se van a retomar las formas y se van a retomar los ejemplos, digamos, del arte griego para hacer las propias obras. Dos momentos de clasicismo, así le dice la bibliografía, dos momentos donde los romanos mantuvieron un estrecho contacto con los griegos, fueron el clasicismo, la época de Augusto y la época de Adriano, dos emperadores romanos. A los chicos de historia les vamos a pedir después que profundicen sobre estos dos momentos, por eso no me quiero extender mucho ahora. ¿Cómo se dan los contactos con el arte griego? Y el primer momento de apropiación de arte griego se da a partir de la conquista militar. Cuando la República empieza a incorporar nuevos territorios, que eran territorios de cultura griega, los generales tomaban como botín no solo las personas y animales que estaban en estas tierras conquistadas, sino también las obras de arte. Y esos botines eran mostrados al resto del pueblo romano en lo que se conoce como los triunfos.
Los triunfos eran una suerte de desfiles que encabezaban los generales romanos, donde mostraban todo aquello que habían adquirido en las tierras conquistadas. De esa manera, los romanos empezaron a entrar en contacto con las obras griegas y a tomar el gusto de esas obras griegas. Los generales mismos se fueron transformando en los primeros coleccionistas de obras de arte griego. Y de esta manera también empezaron a pedir copias de esas obras de arte. Esto fue favorecido además porque muchos artistas griegos, ante la decadencia de sus ciudades, se trasladaron al imperio, a la sede del imperio, a Roma más puntualmente, y se encargaron de hacer esas copias. De esta manera se fue transformando el gusto de los romanos, se produjo una helenización del gusto, es decir, se fue volviendo más afín a lo griego, ¿sí? Sin embargo, en esa helenización del gusto había algunos elementos que diferían, que eran distintos de las obras originales. Por eso es que hablamos de apropiación. ¿En qué sentido eran distintos? En primer lugar, por dónde se colocaban, al emplazamiento, ¿sí? Las obras de arte romanas eran colocadas contra las paredes. Y por lo tanto, esto de la multiplicidad de puntos de vista que ya veíamos en las obras de arte helenísticas no va a ser importante para los romanos y van a volver a la frontalidad, a privilegiar un punto de vista frontal para ver las esculturas. También van a cambiar las funciones, ¿sí? Las funciones de las obras que son extraídas de sus contextos originales y situadas en un nuevo contexto. Y muchas de estas formas de representación van a orientarse ahora a legitimar, a reforzar el poder del Imperio Romano y el poder del emperador. También, como dijimos en las clases anteriores, van a cambiar los materiales. Muchas de las obras que se hacían en bronce van a pasar a hacerse ahora en mármol, ¿sí? Y por último está esta descontextualización que le da nuevos sentidos a las imágenes. Sacarlas, por ejemplo, del templo donde habían sido puestas originalmente y guardarlas en una colección supone un cambio de contexto que cambia el sentido de las obras. Vamos a ver un caso concreto de apropiación. Ustedes acá pueden parar la presentación y pueden tratar de descubrir cuáles son las similitudes y las diferencias entre estas dos imágenes. Una ya la conocemos, sin duda, ¿no? Es el Doríforo de Policleto, este que había establecido el canon. La otra, todavía no la habíamos visto, y representa Augusto, se lo conoce como Augusto de Primaporta, esta imagen, porque es en Primaporta donde se lo encontró, que es una imagen posterior al 20 a.C., es decir, a la gran expansión del Imperio Romano. Fíjense que entre las similitudes, sin duda está, en primer lugar, el contraposto, que salta a la vista, y la forma de representación de la figura humana, ese naturalismo del cual nos hablaba Susan Woodford. Sin embargo, las diferencias son varias. En primer lugar, la figura aparece vestida. Y piensen que estamos hablando de un emperador que está consolidando su poder que es militar y que se entronca en la tradición romana. Por lo tanto, Augusto no se presenta desnudo. No, eso no corresponde a la dignidad del emperador, sino que se presenta con una armadura militar y se presenta con la toga, que era la vestimenta típica de los tribunos romanos. O sea, típico de la tradición de la República Romana. Se presenta como un militar que respeta la tradición romana. Todo eso solamente con vestir a la figura. También si prestamos atención al gesto y a la posición, vamos a ver que hay diferencias en cuanto a ese contraposto original. En primer lugar, el brazo extendido. Y en el segundo lugar, la mirada levemente levantada. Esto puede generar un mayor desequilibrio en el contraposto que él soluciona agregándole
que el escultor soluciona agregándole otros elementos como la toga, pero apunta por qué se introducen estos cambios, por qué se consideran necesarios, porque apuntan a reforzar la autoridad de Augusto, el brazo levantado en actitud de mando, ¿sí? No relajado, y la mirada también confirmando su autoridad, mirando a sus súbditos, ¿sí? No en esta mirada perdida y relajada que tenía el Doríforo. Es decir, acá hay una aparente copia de formas, pero que en realidad es una apropiación que está apuntando a reforzar el poder del emperador, ¿sí? El poder de este nuevo imperio romano. Abajo siempre todos me preguntan quién es ese niñito. Y lo que he podido averiguar quiere decir que representa a Apolo. Apolo, que era el dios tutelar, el dios que protegía, o que él decía que protegía a Augusto, ¿sí? O sea que esa pequeña figurilla allí, además de alterar ese equilibrio original de la composición, sirve también para reforzar la relación de Augusto con los dioses. Augusto aparece representado muchas veces en la escultura romana y siempre vamos a ver en ella una cierta tensión entre este afán naturalista, podríamos decir, y la búsqueda de representación de los rasgos particulares que nos permitan reconocer a Augusto, ¿sí? Fíjense todas las representaciones que tenemos, ¿sí? En todas ellas, Augusto aparece como un hombre joven, ¿sí? Hombre joven y hombre fuerte. Sin embargo, no es un rostro genérico, sino que los romanos se preocupan por construir ciertos rasgos que permitan identificar a Augusto. Como yo les había dicho antes y vamos a profundizar a continuación, los romanos toman este rasgo de individualidad que habían empezado a trabajar los artistas helenísticos y lo profundizan y desarrollan este nuevo género que es el retrato. Este no es cualquier hombre. Si bien es más bello que lo normal, digamos, si bien está levemente idealizado, en esta figura podemos reconocer a Augusto, ¿sí? Un Augusto joven, en la figura que está más abajo, a la izquierda, un Augusto presentado como sacerdote máximo en esta figura que tiene la toga, y un Augusto general, militar, en la figura de Prima Porta. ¿Por qué esta proliferación de imágenes de Augusto? Bien, para explicarlo vamos a recurrir a otro autor que van a tener estos fragmentos nomás para leer, que se llama Paul Sanker y escribió un libro titulado Augusto y el poder de las imágenes. Lo que sostiene Sanker es que Augusto desarrolla todo un programa cultural donde las imágenes van a cumplir un rol fundamental en el fortalecimiento del Imperio Romano y del Estado romano y de la figura del emperador. Es decir, las imágenes no son una cosa secundaria para Paul Sanker, ¿no? Para Paul Sanker, esas imágenes fueron elementos fundamentales para la construcción del poder de Augusto. Y dice así: con un amplio programa cultural desarrollado consecuentemente durante más de 20 años, se persiguió una renovación moral a todo nivel y se logró efectivamente un cambio de mentalidad. A la glorificación que de sí mismos hacían los generales, compitiendo unos contra otros, se opuso la adoración del soberano elegido por los dioses. Contra la irritación provocada por el lujo privado, se llevó a cabo un programa de ostentación del Estado, la pública magnificencia. Contra la desidia respecto a los dioses y contra la inmoralidad, se desarrolló un extraordinario movimiento de renovación religiosa y moral, la pietas y mores. Un programa de esta magnitud requería un nuevo lenguaje iconográfico. Augusto introduce nuevas imágenes para llevar a cabo todo ese cambio que él consideraba necesario para fortalecer el imperio y que tenía que ver con la idea de que existía una única persona que estaba en condiciones de ejercer ese poder, no todos los generales que competían con él,
que el Estado era un Estado poderoso y por eso podía ostentar, podía ser un Estado lujoso, podríamos decir, que gastaba mucho en obra pública. Y por otro lado, que era necesario una renovación religiosa y él se planteaba como el sumo sacerdote dentro de esa renovación, ¿sí? Una renovación que exigía la ostentación de parte del Estado, pero la austeridad de parte de los ciudadanos. Y sigue Paul Sanker. En los tiempos de Augusto, la importancia de las imágenes no radicaba tanto en su propaganda en favor de la nueva monarquía. Sin las legiones y sin las enormes riquezas de Augusto, las imágenes no hubieran tenido éxito alguno, pero a largo plazo, su repercusión en la sociedad representó un factor histórico relevante. A través de las imágenes se pudo establecer y difundir, diría yo, un mito del emperador y del Estado. Un mito de origen simple, que fue cobrando independencia, que se antepuso a los hechos y las condiciones de vida y que condujo a una percepción, en cierta medida filtrada, de la realidad, y de este modo transmitió durante las generaciones la impresión de vivir bajo el mejor de los estados y a la altura de los tiempos. ¿Sí? Una vez más, Sanker está reforzando la importancia que tienen las imágenes en la difusión de una determinada interpretación de la realidad, que hacía creer a sus súbditos de que se encontraban en el mejor estado posible. Esta suerte de equilibrio que se dio entre naturalismo e idealismo en la época de Augusto, vamos a ver que no siempre fue la relación que los romanos tuvieron con los griegos. Acá tenemos dos imágenes de dos etapas diferentes de Roma para que ustedes puedan comparar. La primera pertenece a la época republicana, la segunda pertenece a la época de Adriano, uno de los emperadores que se caracterizó por su admiración a todo lo griego. Fíjense que las diferencias con las representaciones griegas son mucho mayores en el caso de la estatua Barberini, de esta escultura de la época republicana. Allí lo que se reivindica es lo propiamente romano. Las cabezas que lleva la figura representada son las cabezas de sus antepasados, aquello que lo señalaba como un patricio, como parte de la aristocracia romana, por tradición, ¿sí? Y este culto a los antepasados, que también era propio de la tradición romana. Además, la figura lleva puesta la toga republicana, que lo señalaba como un ciudadano de Roma que participaba de sus instituciones y que tenía decisión en la cosa pública. Y otra cosa fundamental es que el rostro de esa figura no aparece para nada idealizado. Al contrario, se muestran sus rasgos particulares, se muestran las arrugas del rostro, se muestra su cabeza calva. Muy diferente de la imagen de Adriano, que directamente está representado como el dios Marte, ¿sí? Con el escudo y con el casco, propios de un guerrero divino de la época de los griegos. Fíjense que acá Adriano no tiene ningún problema en presentarse desnudo, a diferencia de Augusto, porque el poder de los emperadores, ya para la época de Adriano, se había consolidado considerablemente y no era necesario reforzar la autoridad de su figura como sí lo era en la época de Adriano. La forma de representación, además, con el contraposto y esa mirada que podríamos decir más perdida y el cuerpo idealizado, también es mucho más fiel a los modelos griegos que a la tradición romana que muestra la estatua Barberini. El desarrollo de estas esculturas que muestran los rasgos personales, que muestran lo particular, fue muy importante en Roma y fue el origen del desarrollo de este género que yo les comentaba, que son los retratos. Los retratos como representación fidedigna de los rasgos particulares. Fíjense en estas tres imágenes que tenemos: los relieves funerarios, un relato de un anciano y un busto de una mujer.
Si ustedes se fijan, los relieves funerarios, que eran los que se colocaban en las tumbas, ¿no? Como ahora se coloca la foto, eran de dos libertos y pertenecen a la época imperial. Sin embargo, ¿por qué eligen representarse así? Los libertos eran aquellos que habían sido esclavos y a los que se les había concedido la libertad, y por lo tanto querían reivindicar que ellos eran romanos. Entonces, la forma de representación que elegían era la propia de la tradición republicana romana, que representaba sus rasgos fielmente, ¿sí? Con las diferencias de peinado y con las diferencias del rostro, ¿sí? Fíjense en este retrato de anciano de la época republicana, fíjense la verosimilitud del trabajo sobre el mármol que parece realmente piel, ¿sí? Tanto en las mejillas hundidas, en la frente, hasta el trabajo en el cuello. Y era tal esa preocupación por lo particular que llevaba incluso a retratar las modas. Y un texto sobre el arte romano que escribió Susan Walker señala cómo se pueden incluso estudiar las modas de los peinados femeninos, como este que vemos en la parte inferior izquierda, a partir del estudio de los bustos escultóricos. La preocupación por lo particular no solo llevó al desarrollo del retrato, sino también al desarrollo de otros géneros escultóricos o dentro del relieve que manifestaban la preocupación por lo particular en la historia. Recuerden que los relieves que vimos en Grecia se dedicaban a retratar episodios míticos, el enfrentamiento de las amazonas con los centauros, de las lapitas con los centauros, de Atenea con Poseidón. Bueno, los romanos no se van a ocupar tanto de representar a los dioses como de representar los mismos acontecimientos históricos del momento en que vivían. Y así se van a desarrollar estos relieves historiados. ¿Qué quiere decir esto? Son relieves, trabajos sobre la piedra, que muestran, relatan algún episodio de la historia del imperio, de la historia de la república. En este caso nos hallamos ante la columna de Trajano, que está en el Foro Romano, que corresponde al siglo II después de Cristo. Y es una columna que está cubierta de todo un relieve en forma de espiral que va contando los triunfos de Trajano sobre los dacios, que era uno de estos pueblos bárbaros que amenazaban las fronteras del imperio. Es decir, contaba un hecho particular de la historia que contribuía a reforzar el poder del emperador, de Trajano. Vamos a acercarnos. Aquí vemos a las tropas asaltando a un campamento dacio, es decir, los que están abajo de la escalera son romanos, los que están detrás de la muralla son dacios. Si ustedes se fijan, en esta representación no hay elementos lógicos, digamos, o hay pocos elementos lógicos. En primer lugar, el tamaño de la muralla resulta irrisorio. Digo, haciendo piecito uno a otro podían saltar la muralla, ¿sí? Sin embargo, están en una escalera y están todos tratando de asaltar la ciudad. Por otra parte, fíjense que los escudos están colocados como si fueran en un único plano. ¿Significa esto una involución respecto de la arquitectura griega? Y Susan Woodford nos va a contestar acá. No se trata de que los romanos no sabían cómo representar, sino que usaban el espacio disponible como podían para representar determinados sentidos. La lógica que persiste en esta imagen es una lógica, va a decir ella, intelectual, no una lógica visual. No es la lógica de la vista, sino la lógica de la razón, del sentido, del significado. ¿Qué es lo que querían mostrar los romanos con esto? En primer lugar, en ese espacio tan pequeño, cómo habían llevado a cabo el asalto de la ciudad, ¿no? Cómo habían ingresado a la ciudad. Y en segundo lugar, con estos escudos superpuestos, lo que querían mostrar era la cantidad de soldados que componían el ejército romano, el poder que tenía el ejército romano, ¿sí?
En una representación que respondiera a la lógica visual, los escudos de arriba estarían detrás y los escudos del medio un poquito más adelante y los que están al frente más adelante aún. Esa es la manera, digamos, visualmente lógica de representarlo. Sin embargo, acá no le interesa que esto sea verosímil, le interesa que se entienda, ¿sí? Fíjense que en las imágenes de los guerreros que están subiendo la escalera, la profundidad sí se representa con unos adelante y otros atrás. En los escudos se elige representarla con las cosas que están más cercanas abajo y las que están más lejanas arriba. ¿Sí? No es porque no supieran representarlo de otra manera, sino porque les interesa reforzar cierto significado. Este tipo de representaciones históricas las vamos también a encontrar en otras formas, no solo en las columnas, sino también en estos arcos. El arco es un elemento que va a estar muy presente en la arquitectura romana y va a ser una de las grandes innovaciones de esa arquitectura que le va a permitir erigir determinados edificios allí donde el paisaje no pareciera permitirlo. Después lo vamos a ver con profundidad. Lo que vemos adelante es un arco del triunfo, esos arcos que estaban destinados a ser el marco por el cual pasaban los desfiles de los generales. Y atrás estamos viendo el Coliseo romano, que dice uno de los autores, Mortimer Wheeler, dice, es la apoteosis del arco, ¿sí? Son arcos sobre arcos. En estos arcos del triunfo, que en realidad no tenían otra función más que ser una muestra del poder del imperio, una muestra del poder militar del imperio, se desarrollaban también relatos históricos, se representaba la historia. ¿Dónde? Por ejemplo, en estos círculos que tienen aquí, o al interior del arco, donde se relataban las campañas de Constantino. Esto es el arco de Constantino, justamente. Fíjense en el relieve interior del arco donde se ven los caballos, lo que les decía antes, que en realidad podían generar profundidad a partir del relieve. Sin embargo, en la columna de Trajano eligieron no hacerlo, pero sabían cómo hacerlo, ¿sí? También en este arco vemos un elemento interesante que son estos recuadros que componen la parte superior del arco de manera ornamental y que los vamos a encontrar mucho en la decoración de la arquitectura romana, que se llama artesonado.